Bienvenidos a una nueva clase de Biología 2. Estamos en el bloque 3 que nos da la Universidad de Guanajuato y en esta ocasión nos toca estudiar el tema de gametogénesis. ¿Cómo vamos a definir la gametogénesis? Bien, la gametogénesis es el proceso que se va a seguir para la formación de las células germinales o gametos. Ya sabemos que el gameto masculino es el espermatozoide, el gameto femenino es el óvulo. Vale la pena que recordemos algo que vimos ya al final del semestre anterior, que eran los temas de mitosis y meiosis, porque se van a retomar para este tema. Muy bien, entonces recordemos que todas las células humanas normalmente tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Sin embargo, los gametos, como han pasado por un proceso de meiosis, van a tener únicamente la mitad de la carga cromosómica, es decir, van a tener 23 cromosomas únicamente. Cuando hablamos de la gametogénesis masculina, hablamos de espermatogénesis. Esto va a dar lugar a la formación de los espermatozoides. La gametogénesis femenina se llama ovogénesis y va a dar lugar a la formación de los óvulos. Bueno, vamos a enfocarnos ahora a hablar únicamente de la espermatogénesis. La célula primordial para la formación del gameto masculino se llama espermatogonia. Es decir, se forma el testículo en etapa fetal y las células que en el futuro van a formar los espermatozoides son las espermatogonias. Si así lo quieren ver, es la forma más primitiva del espermatozoide. Solo que las espermatogonias se van a estar reproduciendo por mitosis. De tal manera que va a haber una actividad mitótica en las espermatogonias. Y esta actividad, de hecho, se mantiene toda la vida reproductiva y aún antes de que inicie la vida reproductiva del varón, del hombre, eh, la espermatogonia se debe estar reproduciendo constantemente. Es un proceso que es continuo en el hombre. Bien, pero va a llegar un momento dado en que la espermatogonia va a dejar de reproducirse por mitosis y va a entrar a un proceso llamado meiosis, que ya nosotros conocemos. Sabemos que la meiosis es un proceso mediante el cual se van, entre otras cosas, los cromosomas se van a combinar y además de que se van a combinar, se van a reducir y a dividir. Recordemos que hay un proceso de reducción y de división en la meiosis. Entonces, bueno, pues en el momento en que entramos en esta fase de meiosis 1, estamos hablando de que ya la célula ya no se llama espermatogonia, ahora cambia de nombre y se llama espermatocito primario. El espermatocito primario se va a dividir por meiosis 1 y el resultado son dos nuevas células que son los espermatocitos secundarios. Cada una de estas células tiene 22 autosomas y un cromosoma sexual. Recordemos que el cromosoma sexual es el cromosoma 23 y que puede ser un cromosoma X o un cromosoma Y. Y esto únicamente ocurre en el gameto masculino. Vamos a ver más adelante la ovogénesis y siempre el gameto femenino siempre va a tener un cromosoma X, eso no va a cambiar. En cambio, el gameto masculino puede ser X o puede ser Y. Y esto es muy importante porque es, a final de cuentas, el espermatozoide que fecunda un óvulo es el que va a determinar el sexo del nuevo ser humano que va a estar en formación dada ya la fecundación. Bueno, entonces, cuando ocurre la segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios van a dar origen a cuatro nuevas células que ya no se van a llamar espermatocitos secundarios, cambian de nombre, se llaman espermátides y las espermátides van a terminar el proceso de maduración, eliminando su citoplasma y la mayor parte de sus organelos hasta que quedan como espermatozoides. Aquí lo podemos ver en esta imagen.
Lo que tenemos son las espermatogonias. Inicialmente, las espermatogonias pues se van a estar reproduciendo constantemente por mitosis, tal como lo estamos viendo aquí nos lo menciona. Constantemente las espermatogonias se reproducen por mitosis, pero va a llegar un momento en que las espermatogonias van a dejar la mitosis atrás, se van a empezar a dividir por meiosis y van a dar lugar a la formación de espermatocitos secundarios. Entonces ocurre la segunda división meiótica y lo que vamos a tener son las espermátides. Estas espermátides, como estamos viendo en la ilustración, son células que mantienen una gran cantidad de citoplasma todavía, comienza la formación de su flagelo y a final de cuentas, en su proceso de maduración van a eliminar prácticamente todo el citoplasma y se van a quedar con el núcleo y se van a quedar con unas mitocondrias, que lo vamos a ver más adelante. A final de cuentas, así es como quedan los espermatozoides. Son células pequeñas, prácticamente sin citoplasma, y que tienen un flagelo o cola, que no se llama cola en realidad, se llama flagelo, bastante móvil y que le va a permitir su desplazamiento. Vamos a ver, el espermatozoide es la célula germinal masculina, ya está formada, ya está madurada en los testículos mediante el proceso de espermatogénesis que acabamos de estudiar. Aquí estamos viendo el espermatozoide en sus diferentes partes. Aquí está. Tenemos en primer lugar lo que llamamos la cabeza del espermatozoide, la cual contiene el núcleo y todo el material cromosómico se encuentra aquí. Aquí tenemos los 22 autosomas y el único cromosoma sexual que dijimos que va a ser X o Y. Además, recubriendo al núcleo se encuentra una región que se conoce como acrosoma, que es una zona cubierta de enzimas líticas, es decir, enzimas que se encargan de degradar otras sustancias y que a final de cuentas le van a facilitar la entrada al óvulo durante el momento de la fecundación. Más adelante tenemos el cuello, que es esta zona, el cuerpo, que está aquí señalado, el cual, como todas estas bolitas que ustedes ven aquí son mitocondrias, y si ustedes recuerdan, las mitocondrias son los organelos que se encargan de la respiración celular y de la producción de energía para la célula. Estos son los únicos organelos que va a conservar el espermatozoide. ¿Y para qué vamos a ocupar esta energía? Pues para poder mover el flagelo. Todo esto es el flagelo. Entonces el flagelo se mueve muy rápidamente y va a permitir el desplazamiento del espermatozoide. Ahora ya una vez que ha sido eyaculado el espermatozoide, tiene una vida aproximada de 48 horas. Algunos vivirán menos, otros vivirán un poco más, pero en términos generales es la vida que tiene un espermatozoide. Y esto es importante que se mantenga en la memoria de todos ustedes, porque cuando veamos el tema de métodos de control de natalidad, vamos a ver dentro de los métodos naturales que considerar este tiempo de vida es muy importante. Bueno, ahora vamos al siguiente proceso, que es la ovogénesis. Tiene algunas diferencias con respecto a la espermatogénesis, por eso es que lo tenemos que estudiar aparte. Vamos a ver que de hecho tiene un pequeño grado mayor de complejidad. Bueno, así como teníamos las espermatogonias en las gónadas masculinas, la gónada femenina, que es el ovario, va a tener las ovogonias, que también, al igual que ocurre con la gónada masculina, en la gónada femenina las ovogonias se van a estar reproduciendo por mitosis. Más específicamente aquí esto ocurre solamente en la etapa fetal, de tal manera que al momento que ocurre el nacimiento, pues ya se tiene prácticamente la totalidad de todas las ovogonias que una mujer va a tener en sus ovarios. Y las ovogonias de hecho van aumentando de tamaño antes del nacimiento y ya se van a denominar ovocitos primarios. Ya en este momento ya dejaron de ser ovogonias
y ahora se van a convertir en los ovocitos primarios. Y esto ocurrió antes del nacimiento de una mujer. Entonces, los ovocitos primarios no están solos, los ovocitos primarios están rodeados como de unas células que le van a formar una envoltura, una corona, solo que en este momento estas células son planas y les vamos a llamar células foliculares. Y vamos a ver después que de hecho el ovocito o más adelante que se llamará óvulo rodeado por todas estas células en realidad se llama folículo. Todo esto es el folículo. Esa es la razón por la cual a estas células les vamos a llamar células foliculares. Al momento que inicia la maduración sexual de una mujer, es decir, que estamos hablando de la pubertad, de los 2 millones de ovocitos que teníamos inicialmente, solamente quedan unos 400,000, es decir, ha perdido la mujer cosa de el 60% de los ovocitos que tenía inicialmente. Bien, aquí estamos hablando entonces de que ya ha iniciado la vida reproductiva de una mujer porque ya tiene la capacidad de reproducirse y por lo tanto comienza la secreción de las hormonas sexuales, la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. Y aquí la que nos interesa es esta, la hormona estimulante del folículo o FSH que estudiamos cuando estábamos viendo sistema endocrino. Bueno, ya sabemos que el efecto que tiene la hormona estimulante del folículo en su órgano blanco, que es el ovario, es la maduración, bueno, el crecimiento de las células foliculares, que si recordamos eran células planas. ¿Ah? Por aquí lo teníamos, aquí están, eran células planas. Estas células foliculares crecen y se vuelven cúbicas. ¿Mm? Y además, eh, el ovocito adquiere una envoltura que antes no tenía, que se va a conocer como zona pelúcida, y que tiene su importancia esta zona pelúcida en el momento en que ocurre la fecundación. Entonces, el ovocito ahora va a experimentar una primera división meiótica, es decir, inicia su proceso de meiosis, y entonces aquí empieza a ocurrir algo similar, al menos en nombres, a lo que había ocurrido con la espermatogénesis. Es decir, ocurre la primera división meiótica y nos queda ahora un solo ovocito secundario, únicamente uno. La segunda célula que se formaría, que sería otro ovocito secundario, en realidad degenera, queda como una célula pequeña, y le vamos a llamar el primer cuerpo polar. Es decir, es una división meiótica un poquito extraña porque no da dos células de tamaño normal, solamente va a quedar una. ¿Mm? El núcleo entonces va a comenzar la segunda división meiótica, pero solamente va a alcanzar la metafase y ahí se va a estacionar. Recordemos que la meiosis, sea meiosis 1, meiosis 2, pues tiene profase, metafase, anafase y telofase. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar en la metafase. Ahora, las células foliculares van a seguir creciendo y van a producir estrógenos. Entonces, esto es muy importante porque entonces comienza la producción de hormonas. Y recordemos que los estrógenos, además, entre otros de sus muchos efectos, estimulan la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la mujer. Bueno, el folículo aumenta de tamaño y en el momento en que crece lo suficiente y ha madurado lo suficiente, es ovulado, es decir, es expulsado del ovario y se dirige hacia la trompa uterina y se queda ahí estacionado en la segunda porción de la trompa de falopio, que recordamos que es la ampolla, para esperar una posible fecundación. Pero no es el óvulo solo, recordemos que es en sí el folículo, es decir, es el ovario con el óvulo, perdón, con todas las células que le están acompañando, que todas juntas forman el folículo. Y si ocurre la fecundación, es decir, si un espermatozoide se introduce en el óvulo, entonces se va a completar la meiosis 2 y resulta que
ocurre algo similar a lo que había ocurrido con la meiosis 1. Es decir, se forma un segundo cuerpo polar, que es una célula pequeña que no va a madurar, que así se va a quedar nada más, y solamente la primera célula va a quedar como madura y es la que va a unir sus cromosomas con los del gameto masculino, que sea espermatozoide, y a partir de ese momento decimos que ha ocurrido la fecundación. Vamos a ver cómo está ocurriendo esto. Bueno, entonces en la etapa fetal recordemos que teníamos las ovogonias, y al momento previo al nacimiento, estas ovogonias ya no se llaman así, son los ovocitos primarios, y que llegada a la pubertad, algunos de estos ovocitos todavía permanecen, maduran, pasan a ser un ovocito primario, con el folículo que le rodea, pasan a ser ovocito secundario, y ese ovocito secundario es el que va a ser fecundado. Nada más, ¿sale? Bien. Pues con esto terminamos el tema de la espermatogénesis y de la ovogénesis, es decir, la gametogénesis. Les agradezco su atención y continuaremos más adelante con un siguiente video.